El oso de cara corta, Arctodus simus. Capítulo 1, prólogo. ¿Qué harías si, al caer la noche, supieras que algo te observa desde la oscuridad? Algo que pesa más que un caballo de tiro. Algo que, cuando se alza sobre sus patas traseras, puede mirarte a los ojos desde la altura de un segundo piso. Algo que corre más rápido que tú, más rápido que cualquier cosa que hayas visto correr jamás. No estamos hablando de un depredador cualquiera, estamos hablando de una pesadilla con garras. Hace 11.000 años, en un mundo que apenas comenzaba a derretirse tras milenios de hielo, una sombra colosal se mueve a través de una pradera salpicada de salvia y artemisa. El viento del norte arrastra un frío cortante, el tipo de frío que congela la saliva antes de que toque el suelo. Pero esta criatura no tiembla. Su pelaje denso, de un tono pardo rojizo, oscurecido por la mugre de semanas de vagabundeo, la aísla como una armadura viva. Cada exhalación forma una nube de vapor que se disuelve bajo la luz moribunda del crepúsculo. El suelo retumba. No es un terremoto, son pasos. Cada uno impacta la tierra helada con la contundencia de un mazo, dejando huellas tan anchas como platos de servir. Las patas son absurdamente largas para un animal de este volumen, largas como la de un caballo, pero terminan en garras curvas que desgarran la escarcha con cada zancada. De pronto se detiene, la cabeza se alza, el hocico, ancho y brutalmente corto, aspira el aire en ráfagas rápidas. Ha detectado algo. A casi 2 kilómetros de distancia, un grupo de lobos terribles ha derribado a un caballo americano. El olor de la sangre fresca viaja por la estepa como una señal de alarma, pero para esta criatura no es una alarma, es una invitación. Comienza a trotar. Y cuando trota, la tierra lo siente. Las patas traseras impulsan su masa con una eficiencia mecánica que desafía la lógica. Cada zancada cubre más de 3 metros. El trote se convierte en galope. El galope se convierte en algo que ningún oso moderno podría siquiera intentar. Una carrera sostenida a campo abierto, el cuerpo oscilando como un péndulo mortal, las mandíbulas entreabiertas, la respiración convertida en un jadeo rítmico que resuena como un fuelle de forja. Los lobos la ven llegar. 6 pares de ojos amarillos se alzan de la carcasa ensangrentada y hacen lo único que pueden hacer: huyen. Porque en este mundo, en esta era de gigantes y de hielo, hay depredadores, hay superdepredadores, y luego está esto. Una fuerza de la naturaleza que no necesita cazar para arrebatarte la cena. Una montaña de músculo y furia que simplemente llega, se planta y te mira con unos ojos que dicen una sola cosa: esto ya es mío. La criatura baja la cabeza hacia la carcasa del caballo. Las mandíbulas se abren. Y el sonido que produce al desgarrar carne y triturar hueso se escucha a 300 metros de distancia. Bienvenidos al Pleistoceno, bienvenidos a la era del mayor oso que jamás ha caminado sobre la tierra. Su nombre es Arctodus. Capítulo 2. Lo que lo hace único, el enigma. Arctodus simus, el oso de cara corta. Un nombre que suena casi inocuo, casi simpático, como si describiese a un peluche con la nariz aplastada, pero no os dejéis engañar. Detrás de ese nombre se esconde uno de los depredadores más formidables que ha producido la evolución de los mamíferos. Un animal tan extraordinario, tan desproporcionado en su tamaño y en sus capacidades, que durante décadas los paleontólogos no pudieron ponerse de acuerdo sobre qué era exactamente, cómo vivía, ni por qué se extinguió. Y es que Arctodus simus rompe todas las reglas de lo que esperamos de un oso. Pensad en cualquier oso que conozcáis: el grizzly, el oso polar, el oso pardo europeo. Todos comparten una silueta reconocible: cuerpo macizo, patas cortas y robustas, andar pesado, casi torpe. Son animales construidos para la potencia bruta, para excavar raíces, para pescar salmones, para resistir. Ahora, borrad esa imagen de vuestra mente, porque Arctodus no se parecía a nada de eso. La primera característica que deja perplejo a cualquiera que estudie su esqueleto son las patas. Arctodus tenía las patas más largas, proporcionalmente, de cualquier oso que haya existido jamás. Eran patas de corredor, patas diseñadas no para caminar pesadamente por un bosque, sino para devorar distancias en campo abierto. Algunos investigadores han estimado que este animal podía alcanzar velocidades de hasta 65 km por hora en sprints cortos. Para que os hagáis una idea, eso es más rápido que un caballo de carreras en pleno galope. Un oso que corría más rápido que un caballo. Deteneos un momento a procesar esa idea. ¿Por qué un oso necesitaba correr tan rápido? ¿Qué tipo de vida llevaba un animal que combinaba la masa de un toro de lidia con la velocidad de un galgo? Ese es el primer enigma de Arctodus y es uno que la ciencia aún debate con intensidad. La segunda característica que fascina y desconcierta es la que le da su nombre: la cara corta. El cráneo de Arctodus es radicalmente distinto al de cualquier otro oso.
El hocico es comprimido, achatado, como si alguien hubiese empujado la cara del animal hacia adentro. Pero esta no es una deformación. Es una obra maestra de ingeniería evolutiva. Un hocico corto significa que los músculos de la mandíbula tienen un brazo de palanca más eficiente. Esto se traduce en una mordida de una potencia escalofriante. Se ha estimado que la fuerza de mordida de Arctodus simus superaba los 1.360 newtons por centímetro cuadrado. Para comparar, la mordida de un león africano actual genera unos 650 newtons. Arctodus mordía con más del doble de fuerza que el rey de la selva. Con una mandíbula así, podía triturar los huesos largos de un bisonte como si fueran palitos de pan. Y los paleontólogos creen que eso era exactamente lo que hacía. ¿Por qué desarrollar una cara tan inusual? ¿Era Arctodus un depredador activo que necesitaba matar con eficiencia? ¿O era un ladrón profesional que robaba presas a otros carnívoros y necesitaba desmembrarlas rápidamente antes de que volvieran? Ese es el segundo enigma. La tercera característica que convierte a Arctodus en una criatura de otro mundo es, sencillamente, su tamaño. Y aquí las cifras son difíciles de asimilar. Un macho adulto de Arctodus simus podía pesar entre 800 y más de 1.000 kilogramos. Puesto sobre sus 4 patas, su lomo alcanzaba la altura de 1,70 m o 1,80 m, a la altura de los ojos de un humano adulto. Pero cuando se alzaba sobre sus patas traseras, algo que los osos hacen con frecuencia para otear el horizonte o intimidar rivales, Arctodus alcanzaba entre 3,40 m y 3,70 m de altura. Eso es más alto que el techo de la mayoría de las habitaciones de una casa moderna. Imaginad abrir la puerta de vuestro salón y encontrar un animal que tiene que agacharse para entrar. Un animal cuya cabeza roza el marco superior, cuyas garras arañan el suelo de parquet, cuyo aliento caliente os golpea la cara con olor a carne descompuesta. Eso era Arctodus simus, el mayor oso que ha existido, posiblemente el mayor depredador mamífero terrestre de Norteamérica en los últimos 2 millones de años. Y la cuarta característica, quizá la más inquietante de todas, es lo que los análisis químicos de sus huesos nos revelan sobre su dieta. Los isótopos de nitrógeno y carbono extraídos de fósiles de Arctodus indican que este animal ocupaba una posición trófica extraordinariamente alta. Es decir, comía carne, mucha carne. En algunas poblaciones, la señal isotópica sugiere una dieta casi exclusivamente carnívora, un nivel de carnivoría que ni siquiera los osos polares actuales alcanzan. Arctodus no era un omnívoro que ocasionalmente cazaba, era una máquina de procesar proteína animal. Pero cazaba activamente como un lobo o intimidaba y robaba como una hiena a escala monstruosa. Esa pregunta, ese cuarto enigma, es el corazón del debate científico sobre este animal. Para intentar resolver estos misterios necesitamos un testigo. Y lo tenemos. En 1967, en una cueva cerca de Indianápolis, en el estado de Indiana, unos espeleólogos tropezaron casi literalmente con un esqueleto extraordinario. Estaba prácticamente completo, cráneo, columna vertebral, las 4 extremidades, costillas e incluso algunos de los delicados huesos de las patas. Era un macho adulto de Arctodus simus, uno de los especímenes más completos jamás encontrados. Los investigadores lo estudiaron durante años, midieron cada hueso, cada faceta articular, cada cresta muscular, gracias a este esqueleto, que hoy se exhibe en el Museo Estatal de Indiana. Pudimos reconstruir por primera vez la biomecánica de este animal, cómo se movía, cómo corría, cómo mordía, cómo vivía. Este esqueleto se convirtió en la piedra roseta del oso de cara corta, la clave para descifrar un animal que llevaba miles de años encerrado en piedra. Y para entender de verdad a Arctodus, para comprender por qué evolucionó de esa forma tan extraordinaria, necesitamos viajar al mundo que lo creó. Un mundo de hielo, de gigantes y de una violencia que hace que el Serengeti actual parezca un jardín de infancia. Capítulo 3. Biografía de una especie, contexto histórico. Arctodus simus. Desgranemos ese nombre. Arctodus proviene del griego arctos, que significa oso, y odous, que significa diente, el oso de grandes dientes, y simus es latín, significa chato, aplastado, de nariz roma. El oso de grandes dientes y cara aplastada. Un nombre que, una vez lo entiendes, se convierte en un retrato perfecto del animal. Taxonómicamente, Arctodus pertenece al orden Carnivora, la familia Ursidae, los osos. Pero dentro de esa familia se ubica en una subfamilia especial y fascinante, los tremarctinos. Esta subfamilia es exclusivamente americana, mientras que los osos pardos, los osos negros y los osos polares pertenecen a la subfamilia Ursinae, originaria del Viejo Mundo. Los tremarctinos evolucionaron de forma independiente en el continente americano. Son los osos del Nuevo Mundo.
Y hoy, de toda aquella diversidad gloriosa, solo queda un representante vivo, el oso de anteojos Tremarctos ornatus, un animal tímido y vegetariano que habita los bosques nublados de los Andes sudamericanos. El pequeño y apacible oso de anteojos es el último superviviente de un linaje que alguna vez produjo al mayor oso de todos los tiempos. La ironía evolutiva es casi poética. El hombre que dio nombre a Arctodus fue Edward Drinker Cope, uno de los paleontólogos más brillantes y más combativos del siglo XIX. Cope describió la especie en 1879, basándose en fósiles fragmentarios encontrados en las formaciones geológicas de Kansas. En aquella época, en plena fiebre por los fósiles conocida como la Guerra de los Huesos, Cope y su eterno rival Othniel Charles Marsh se arrebataban descubrimientos mutuamente con una ferocidad que habría hecho sonrojarse al propio Arctodus. Cope reconoció que aquellos dientes y fragmentos de mandíbula pertenecían a un oso de proporciones insólitas, pero ni él, con toda su genialidad, pudo imaginar cuán extraordinario era realmente el animal que estaba nombrando. Para situar a Arctodus en su contexto evolutivo, el género apareció en Norteamérica hace aproximadamente 2.400.000 años durante el Pleistoceno temprano, pero la especie Arctodus simus, la versión más grande y más extrema, se consolidó hace alrededor de 1.800.000 años y persistió hasta hace apenas 11.600 años. Esto significa que Arctodus simus sobrevivió durante casi 2 millones de años. Para perspectiva, nuestra especie, Homo sapiens, lleva sobre la Tierra unos 300.000 años. Arctodus nos supera en antigüedad por un factor de 6. Ahora hablemos de números, porque los números de Arctodus son asombrosos. Longitud total de la punta del hocico a la base de la cola, entre 2,73 metros 10. Eso es aproximadamente la longitud de un automóvil sedán de tamaño medio, altura al hombro en posición cuadrúpeda, 1,70 m a 1,80 m. Esto significa que, caminando a 4 patas, Arctodus era tan alto como muchos seres humanos adultos. Ponedlo de pie sobre las patas traseras y alcanzaba los 3,50 metros, 3,70 metros. Eso es como apilar a 2 personas, una encima de la otra. Peso. Los machos más grandes superaban holgadamente los 1.000 kilogramos. Algunos investigadores han estimado que individuos excepcionales pudieron alcanzar los 1.200 kilos o más. Para comparar, un grizzly macho excepcionalmente grande pesa unos 450 kilos. Arctodus pesaba casi el triple. Equivalía al peso combinado de un oso polar grande y un caballo de tiro. Fuerza de mordida, más de 1.300 newtons por centímetro cuadrado. Comparable a la de un gran cocodrilo moderno, pero concentrada en unas mandíbulas diseñadas para triturar hueso, no para sujetar presas bajo el agua. Velocidad estimada entre 50 y 65 km por hora en distancias cortas. Para dimensionarlo, Usain Bolt, el humano más rápido jamás registrado, alcanza unos 44 km por hora. Arctodus lo habría dejado atrás sin despeinarse. Envergadura de las garras. Cada garra individual medía entre 8 y 15 centímetros de largo, curvadas como hoces. No eran garras retráctiles como las de un felino, eran garras permanentes, siempre expuestas, siempre listas. Esperanza de vida. Aunque es difícil de estimar con precisión, el análisis de línea de crecimiento en dientes y huesos sugiere que Arctodus podía vivir entre 20 y 25 años, similar a los grandes osos modernos. Cerebro proporcionalmente grande para un oso, lo que sugiere una inteligencia considerable. Los osos modernos son animales extremadamente inteligentes, capaces de resolver problemas complejos, recordar ubicaciones durante años y desarrollar estrategias de caza sofisticadas. No hay razón para pensar que Arctodus fuera menos inteligente. Ahora viajemos al mundo que este animal llamó hogar, el Pleistoceno, la Edad de Hielo. Pero cuidado con los nombres simplistas, porque el Pleistoceno no fue una era de frío perpetuo. Fue una época de extremos violentos, un mundo que oscilaba entre periodos glaciales en los que inmensas capas de hielo cubrían gran parte del hemisferio norte y periodos interglaciales más cálidos, en los que el hielo retrocedía y la vida florecía en los territorios liberados. Estos ciclos duraban decenas de miles de años cada uno, un vals climático gobernado por las sutiles variaciones en la órbita terrestre. Los continentes ya ocupaban esencialmente las mismas posiciones que hoy. Norteamérica tenía la misma silueta familiar, pero el paisaje era radicalmente diferente. Durante los periodos glaciales, un manto de hielo de más de 3 kilómetros de espesor, llamado el manto laurentino, cubría Canadá y se extendía hasta donde hoy están Chicago, Nueva York y Seattle. El nivel del mar descendía más de 100 metros, exponiendo enormes extensiones de tierra
en las plataformas continentales. Un puente de tierra firme, Beringia, conectaba Siberia con Alaska, permitiendo el intercambio de fauna entre Asia y América. Por el sur, el istmo de Panamá, emergido apenas unos pocos millones de años antes, permitía el gran intercambio americano, ese flujo bidireccional de especies entre Norte y Sudamérica que transformó para siempre la fauna de ambos continentes. Al sur de los glaciares, Norteamérica era un mosaico de paisajes. Las grandes llanuras centrales eran estepas inmensas, cubiertas de pastos resistentes, salpicadas de matorrales de salvia y artemisa, barridas por vientos brutales. Los bosques de coníferas se aferraban a las laderas montañosas. En las zonas más meridionales, desde el sur de lo que hoy es Estados Unidos hasta México, el clima era más templado, con bosques mixtos de robles, nogales y pinos. Las montañas rocosas, ya alzadas en toda su majestuosidad, creaban barreras climáticas y corredores migratorios. Los ríos, alimentados por el deshielo glacial, eran caudalosos y cambiantes, esculpiendo cañones y depositando llanuras aluviales fértiles. El aire era más frío, más seco, más limpio que el actual. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera era significativamente menor que hoy, alrededor de 180 partes por millón durante los máximos glaciales, frente a las más de 420 actuales. Paradójicamente, este aire empobrecido en carbono sostenía uno de los ecosistemas terrestres más ricos y espectaculares que ha conocido el planeta. Porque el Pleistoceno norteamericano era un Serengeti con esteroides. Las praderas estaban pobladas por rebaños inmensos de bisontes de una especie más grande que la actual, llamada Bison antiquus. Manadas de caballos americanos galopaban por las llanuras junto a camellos de patas largas, pecaríes de gran tamaño y berrendos ancestrales. Los majestuosos mamuts colombinos, con colmillos curvados de más de 4 metros, dominaban las praderas del sur, mientras que los mamuts lanudos habitaban las estepas del norte. Los mastodontes, más robustos y adaptados al bosque, ramoneaban entre los árboles. Perezosos terrestres gigantes, algunos del tamaño de un elefante pequeño, se alimentaban de hojas y cortezas con sus garras enormes. Y donde hay presas abundantes, hay depredadores formidables. El Pleistoceno norteamericano albergaba un gremio de carnívoros que parece sacado de una novela de terror. El león americano, Panthera atrox, más grande que cualquier león africano actual, cazaba en las praderas abiertas. El tigre dientes de sable, Smilodon fatalis, emboscaba presas con sus colmillos de 20 centímetros. Manadas de lobos terribles, Aenocyon-dirus, más pesados y con mandíbulas más poderosas que los lobos grises modernos, cooperaban para derribar presas de gran tamaño. Coyotes, pumas y jaguares completaban el cuadro. Y por encima de todos ellos, al menos en tamaño y en presencia, estaba Arctodus simus, el emperador del Pleistoceno. Los fósiles de Arctodus se han encontrado a lo largo y ancho de Norteamérica, desde Alaska hasta el centro de México, desde California hasta Florida. Se han recuperado restos en más de 100 localidades, en cuevas, en pozos de alquitrán, en depósitos fluviales, en sedimentos lacustres. Pero las concentraciones más significativas provienen de 3 áreas clave: los depósitos de alquitrán de Rancho La Brea, en lo que hoy es el corazón de Los Ángeles, California, donde decenas de individuos quedaron atrapados a lo largo de miles de años. Las cuevas de las montañas rocosas y las formaciones del Medio Oeste, desde Indiana hasta Nebraska. El animal no era especialista de un hábitat único. Era un generalista geográfico que prosperaba en praderas abiertas, márgenes de bosques, valles fluviales y estepas de altura. Donde hubiera megafauna, allí estaba Arctodus, señoreando sobre la cadena alimenticia con una autoridad que ningún otro mamífero podía cuestionar. Capítulo 4. Vida y comportamiento del animal en acción. Imaginemos un amanecer en las grandes llanuras de Norteamérica hace 30.000 años. El cielo es de un azul profundo, casi violeta, salpicado de las últimas estrellas del alba. El horizonte se tiñe de rosa y ámbar hacia el este, donde una línea de colinas bajas marca el límite de la estepa. El aire es gélido, quizá 10 grados bajo cero, y cada brizna de hierba está recubierta de una fina capa de escarcha que cruje bajo el menor peso. El silencio es casi total. Solo se oye el susurro del viento entre los tallos secos y el grito lejano de un halcón de las praderas. Pero el silencio se rompe. Un sonido grave, rítmico, como un tambor de guerra amortiguado por la distancia. Son pisadas y se acercan. Arctodus emerge de un bosquecillo de álamos que bordea un arroyo semihelado. Es un macho en la plenitud de su vida, quizá de 12 o 13 años. Su pelaje de invierno es denso y oscuro, casi negro en las patas y los flancos, con reflejos pardos en el lomo donde el sol naciente lo acaricia. Pesa algo más de 900 kilogramos. Cuando camina, cada paso tiene una cadencia deliberada
Casi elegante para un animal de su volumen, las patas largas le dan un andar que recuerda más a un caballo que a un oso. La cabeza se balancea ligeramente con cada zancada. El hocico chato husmea el aire con ráfagas cortas y precisas. No ha comido en 3 días. En el Pleistoceno, eso no es inusual para un depredador de este tamaño. Las presas son abundantes, pero están dispersas en un territorio inmenso. Un animal de 900 kilos necesita consumir enormes cantidades de proteína para mantener su metabolismo, quizá entre 15 y 20 kilogramos de carne al día. Esto plantea un desafío logístico brutal. Arctodus no puede permitirse el lujo de fallar muchas cacerías. Y aquí es donde el debate científico se vuelve fascinante. Porque hay 2 escuelas de pensamiento sobre cómo se alimentaba este animal y ambas tienen evidencia a su favor. La primera hipótesis, propuesta por el paleontólogo Paul Matthews a principios de los 2000, se basa en la morfología de las patas. Matthews observó que las extremidades de Arctodus eran proporcionalmente más largas y más rectas que las de cualquier otro oso. En biomecánica, patas largas y rectas significan eficiencia en la locomoción a larga distancia. Arctodus no estaba construido para trepar árboles ni para nadar tras salmones. Estaba construido para cubrir terreno, kilómetro tras kilómetro. En campo abierto, según esta hipótesis, Arctodus era un cleptoparásito a gran escala, un ladrón de presas. Usaba su tamaño y su velocidad para localizar matanzas realizadas por otros depredadores, lobos terribles, leones americanos, dientes de sable, y los desplazaba por la fuerza bruta. En esencia, Arctodus habría sido la hiena del Pleistoceno americano, pero a una escala que empequeñece a cualquier hiena real. Un oso de más de 1 tonelada que llega trotando a tu cacería es un argumento difícil de rebatir sin importar cuántos colmillos tengas. La segunda hipótesis, apoyada por análisis isotópicos más recientes y por estudios detallados de la biomecánica del cráneo, sugiere que Arctodus era perfectamente capaz de cazar por sí mismo. Su cara corta no solo proporcionaba una mordida más potente, también le daba una mejor visión binocular, con los ojos más orientados hacia el frente que en otros osos. Buena visión binocular es la firma de un depredador activo, un animal que necesita calcular distancias con precisión para lanzar un ataque certero. Además, las garras de Arctodus, aunque masivas, tenían una curvatura moderada, ideal para aferrar presas de gran tamaño. Y su velocidad le habría permitido perseguir caballos, camellos jóvenes e incluso bisontes en terreno abierto. La realidad, como suele ocurrir en biología, probablemente está en algún punto intermedio. Arctodus era casi con certeza un oportunista supremo, un depredador capaz de cazar cuando era necesario, un ladrón de presas cuando era conveniente y un carroñero cuando la oportunidad se presentaba. La flexibilidad es la marca de los supervivientes y Arctodus sobrevivió durante casi 2 millones de años. Visualicemos ahora una escena de alimentación. Nuestro macho ha detectado algo. A 1,5 kilómetros al sureste, una manada de 8 lobos terribles ha derribado a un caballo americano joven. El caballo yace de costado en la hierba aplastada, el vapor de su cuerpo aún caliente, elevándose en el aire frío. Los lobos comen con urgencia frenética, desgarrando los flancos, arrancando vísceras, gruñéndose unos a otros. Son animales formidables, cada uno pesa más de 70 kilos, con mandíbulas capaces de triturar hueso. Pero están nerviosos, alzan la cabeza constantemente, olfatean el viento. Saben que una matanza en campo abierto es una señal de humo para cada carroñero y cada ladrón de la estepa. Y tienen razón en estar nerviosos. Arctodus ha comenzado a trotar. Las patas largas devoran el terreno con una eficiencia hipnótica. La cabeza baja, los ojos fijos en la distancia, la mandíbula ligeramente abierta. No corre a toda velocidad todavía, no necesita hacerlo. Cubre la distancia en menos de 3 minutos. Los lobos lo ven cuando está a 300 metros. 6 de ellos abandonan la presa inmediatamente, retrocediendo con las colas bajas, los labios replegados en gruñidos que suenan más a protesta que a amenaza. 2 se quedan un momento más, los más grandes, los más hambrientos. Pero cuando Arctodus acelera el paso final, cuando ven esa masa de casi 1 tonelada cerrarse sobre ellos, con la inevitabilidad de una avalancha, también huyen. No hay valentía que valga contra la física pura. Arctodus llega a la presa. Se detiene. Se alza sobre las patas traseras, no por necesidad, sino por instinto, escaneando el horizonte en busca de otros competidores. Desde esa altura, su campo visual abarca kilómetros de pradera. No hay amenazas. Se deja caer sobre las 4 patas con un impacto que sacude el suelo y comienza a alimentarse. Las mandíbulas de cara corta hacen su trabajo con eficiencia brutal. Donde los lobos arrancaban tiras de músculo y luchaban con los tendones,
Arctodus secciona masas enteras de carne con cada bocado. Los premolares y molares, ancho y cortante, procesan el alimento con una velocidad que refleja millones de años de adaptación. Los huesos largos del caballo, que los lobos apenas habían arañado, crujen y se fragmentan bajo la presión de las mandíbulas del oso. La médula ósea, rica en grasa y calorías, es un premio que solo un animal con la fuerza de mordida de Arctodus puede reclamar. En menos de una hora ha consumido casi 40 kilos de carne, vísceras y hueso. Los lobos observan desde una distancia prudencial, sentados en la hierba, esperando su turno con la paciencia de los que saben que su turno llegará, pero solo cuando el gigante se marche. Hablemos ahora de la vida más allá de la alimentación. La reproducción de Arctodus es un capítulo que debemos reconstruir a partir de indicios indirectos, ya que los fósiles de crías son extremadamente raros. Pero podemos inferir mucho a partir de la biología de sus parientes modernos, los osos actuales. Como todos los osos, Arctodus era un mamífero vivíparo. Las hembras parían crías vivas, probablemente en camadas de 1 a 3, tras un periodo de gestación de unos 7 a 8 meses, similar al de los grandes osos modernos. Pero aquí viene un detalle extraordinario que los osos comparten y que Arctodus casi con certeza también presentaba: la implantación diferida. Tras el apareamiento, que probablemente ocurría a finales de la primavera o principios del verano, el óvulo fertilizado no se implantaba inmediatamente en el útero. En su lugar, quedaba en un estado de suspensión durante semanas o incluso meses hasta que las condiciones eran favorables, cuando la hembra había acumulado suficiente grasa para sustentar la gestación. Las crías nacían durante el invierno, mientras la madre se encontraba en un estado de somnolencia invernal en una cueva o un refugio protegido. Nacían ciegas, casi desnudas y sorprendentemente pequeñas. Probablemente pesaban menos de medio kilogramo cada una. Menos de medio kilo para un animal que de adulto pesaría más de media tonelada. Esa desproporción entre el tamaño natal y el adulto es una de las más extremas del reino animal. Las crías dependían completamente de la leche materna, extraordinariamente rica en grasa, durante los primeros meses. Cuando emergían de la guarida en primavera, ya pesaban varios kilos y comenzaban a seguir a la madre en sus desplazamientos. El crecimiento era relativamente lento comparado con otros depredadores. Una cría de Arctodus probablemente permanecía con su madre durante 2 o 3 años, aprendiendo a localizar alimento, a identificar amenazas, a navegar el complejo paisaje social de la megafauna pleistocénica. Durante este periodo, la madre era ferozmente protectora. Si pensáis que una osa grizzly con crías es peligrosa hoy en día, imaginad una hembra de Arctodus de 700 kilos defendiendo a sus cachorros. Ni siquiera un león americano se habría atrevido a acercarse. Los machos alcanzaban la madurez sexual alrededor de los 5 o 6 años, pero probablemente no podían competir efectivamente por las hembras hasta los 8 o 9, cuando habían alcanzado su tamaño completo. Los enfrentamientos entre machos rivales durante la época de celo debieron ser espectáculos aterradores. 2 colosos de 1 tonelada alzados sobre las patas traseras, lanzando zarpazos con garras de 15 centímetros, mordiéndose el cuello y los hombros. Los fósiles de Arctodus muestran con frecuencia evidencia de lesiones curadas, fracturas soldadas y cicatrices óseas que son consistentes con combates intraespecíficos violentos. Sobrevivir a esas peleas era una prueba de fortaleza. Los machos que portaban las cicatrices más impresionantes eran paradójicamente los más exitosos. Habían demostrado su capacidad para sobrevivir. En cuanto al comportamiento social, la mayoría de los indicios sugieren que Arctodus era predominantemente solitario, como la mayoría de los osos modernos. Los machos adultos mantenían territorios vastos, probablemente de cientos de kilómetros cuadrados, que recorrían en ciclos estacionales siguiendo la disponibilidad de presas. Las hembras tenían territorios más reducidos que podían solaparse parcialmente con los de los machos y con los de otras hembras. La comunicación se realizaba probablemente a través de marcas olfativas, orina y rasguños en los árboles, un lenguaje químico que permitía a los individuos reconocerse, evaluar el estado reproductivo de potenciales parejas y evitar confrontaciones innecesarias. ¿Y cómo era su relación con los otros grandes depredadores del Pleistoceno? Tensa. Permanentemente tensa. Imaginemos otra escena. Es media tarde. Nuestro Arctodus camina por el margen de un bosque abierto de coníferas, donde los pinos piñoneros se alternan con claros de hierba seca. A 200 metros, bajo la sombra de un promontorio rocoso, un Smilodon fatalis, un diente de sable de 300 kilos, está agazapado sobre los restos de un perezoso terrestre que ha cazado esa mañana. El Smilodon es un depredador formidable,
quizá el cazador más especializado de su tiempo. Sus colmillos superiores, curvados y afilados como cimitarra, son armas letales diseñadas para perforar los vasos sanguíneos del cuello de presas de gran tamaño. Pero el Smilodon es también un animal relativamente ligero, construido para la emboscada, no para la confrontación directa. Arctodus ha olido la carne. Se acerca sin prisa con esa cadencia pesada y deliberada que es en sí misma una declaración de intenciones. El Smilodon lo ve. Se tensa. Los músculos de los hombros se ondulan bajo la piel moteada. Los colmillos quedan expuestos en un gruñido silencioso. Pero no ataca. Porque la ecuación es simple. 300 kilos contra 1000. Agilidad contra masa. Cuchillos contra un tanque. El Smilodon se retira. No huye, se retira, con la dignidad tensa de un guerrero que sabe elegir sus batallas. Desaparece entre los pinos con un movimiento fluido y silencioso. Arctodus ni siquiera acelera el paso. Llega a la presa, la reclama con un gruñido bajo que resuena en el pecho como un motor diésel y comienza a comer. Esta dinámica se repetía constantemente en el Pleistoceno norteamericano. Arctodus era el matón del patio, el dominante por tamaño. Los leones americanos, los dientes de sable, los lobos terribles, todos eran depredadores extraordinarios por derecho propio, pero ninguno podía disputarle una presa a Arctodus en un enfrentamiento directo. Solo la manada más grande de lobos, o quizá un león americano macho, excepcionalmente grande y desesperado, se habría arriesgado a una confrontación. Y aún así, las probabilidades estaban abrumadoramente a favor del oso. Pero el dominio no es invulnerabilidad. Y Arctodus tenía sus propios desafíos. Las lesiones eran un riesgo constante. Una patada bien colocada de un mamut o un bisonte podía fracturar una pata y una pata fracturada era una sentencia de muerte. Las infecciones eran otro enemigo silencioso. Y luego estaba el hambre, la amenaza más constante y más democrática de todas. En los inviernos más duros, cuando la nieve cubría las praderas y las presas migraban o morían, incluso el mayor depredador del continente podía pasar hambre. Los huesos de algunos ejemplares de Arctodus muestran líneas de estrés nutricional, evidencia de periodos de privación severa que dejaron su marca en el esqueleto. Ser grande es una ventaja. Pero ser grande también significa que necesitas más, que dependes más y que cuando las cosas van mal, van muy mal, muy rápido. Capítulo 5. El testimonio de las rocas evidencia el legado, los huesos no mienten. Pueden callar durante milenios encerrados en la roca esperando bajo capas de sedimento y tiempo. Pero cuando los encontramos, cuando los limpiamos con brochas finas y paciencia infinita, cuando los sometemos a la luz de los escáneres y al fuego de los análisis químicos, nos cuentan historias que ningún testigo vivo podría contar. La historia del descubrimiento de Arctodus simus es, en sí misma, una aventura. Como hemos dicho, Edward Drinker Cope lo nombró en 1879. Pero los primeros restos de Arctodus habían sido encontrados incluso antes, mezclados entre huesos de mamuts y bisontes en los depósitos del medio oeste americano, sin que nadie supiera exactamente qué era. En aquella época, la paleontología de mamíferos del Pleistoceno estaba en pañales. Los investigadores estaban más interesados en los grandes dinosaurios del Mesozoico que en los mamíferos relativamente recientes del Pleistoceno. Arctodus, durante décadas, fue un animal de segundo orden, un oso raro al que se dedicaban notas a pie de página en monografías sobre fauna pleistocénica. Todo cambió en el siglo XX. En 1913 comenzaron las excavaciones sistemáticas en Rancho La Brea, los célebres pozos de alquitrán de Los Ángeles. Estos pozos son una de las trampas fósiles más extraordinarias del mundo. Durante decenas de miles de años, el asfalto natural que brotaba del subsuelo formó charcos pegajosos en la superficie, a menudo cubiertos por una fina capa de agua o polvo que los camuflaba. Los animales que se aventuraban a beber o a cruzar quedaban atrapados. Sus gritos de angustia atraían a los depredadores, que a su vez quedaban atrapados. Capa tras capa, siglo tras siglo, la brea acumuló un registro fósil de riqueza incomparable. Y entre los miles de huesos recuperados aparecieron los de Arctodus simus. No uno ni dos, decenas de individuos. Cráneos, mandíbulas, fémures, húmeros, vértebras. Cada hueso, oscurecido por el alquitrán, conservaba un detalle exquisito. Los fósiles de la brea revelaron algo inesperado. La proporción de Arctodus entre los carnívoros atrapados era relativamente baja comparada con la de los lobos terribles o los dientes de sable.
Esto sugería que Arctodus no caía en las trampas de alquitrán con tanta frecuencia, quizá porque era más cauteloso o quizá porque su comportamiento solitario reducía las probabilidades de que múltiples individuos fueran atraídos al mismo punto. Fuera cual fuese la razón, cada espécimen de Arctodus recuperado de la brea era un tesoro informativo. Pero el hallazgo que transformó nuestra comprensión del oso de cara corta fue el esqueleto de Indiana, descubierto en 1967 en una cueva kárstica cerca de Rochester, en el condado de Fulton. Aquel esqueleto estaba casi completo, con más del 80% de los huesos preservados. Era un macho adulto que había muerto en la cueva, probablemente durante su sueño invernal. Su cuerpo no había sido perturbado por carroñeros ni arrastrado por corrientes de agua. Simplemente se quedó dormido y no despertó, y los sedimentos de la cueva lo arroparon durante miles de años. Este espécimen, estudiado exhaustivamente por el paleontólogo Björn Kurten y otros investigadores, proporcionó la base para las primeras reconstrucciones biomecánicas detalladas de Arctodus. Cada hueso fue medido, escaneado, comparado con los de osos modernos. Las inserciones musculares en el fémur y el húmero revelaron la potencia de la musculatura de las extremidades. Las facetas articulares de las vértebras mostraron la flexibilidad de la columna. Las proporciones del cráneo confirmaron la extraordinaria fuerza de mordida. Todo encajaba en la imagen de un animal optimizado para un estilo de vida que no tenía paralelo moderno. Un oso construido como un corredor de larga distancia con la potencia de una trituradora industrial. En las décadas siguientes, nuevos descubrimientos han ido completando el retrato. En el Yukon canadiense y en Alaska, restos de Arctodus asociados a depósitos de permafrost han permitido extraer colágeno y proteínas antiguas sometidos a análisis isotópicos que han revelado la dieta del animal con precisión milimétrica. Estos análisis confirmaron una señal isotópica consistente con una dieta hipercarnívora. Arctodus se alimentaba abrumadoramente de otros animales con muy poca o ninguna contribución vegetal en algunas poblaciones. Curiosamente, las poblaciones del interior continental parecían ser más estrictamente carnívoras que las de zonas costeras o boscosas, donde la dieta podía incluir algo más de materia vegetal. Esto sugiere una flexibilidad dietética adaptada al entorno local, una prueba más de la inteligencia ecológica de este animal. También se han encontrado huellas fósiles atribuidas a Arctodus en varios yacimientos, particularmente en sedimentos lacustres del Pleistoceno tardío. Estas huellas confirman las proporciones inusuales de las patas. Son estrechas y alargadas, más parecidas a la huella de un gran cánido que a la de un oso típico. La distancia entre huellas sucesivas, la zancada, es notablemente larga, confirmando las estimaciones de velocidad derivadas de la biomecánica esquelética. En total, se han recuperado restos de varios centenares de individuos de Arctodus simus a lo largo de Norteamérica. Los fósiles más importantes se exhiben en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, junto a los Pozos de la Brea, en el Museo Estatal de Indiana en Indianápolis, en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York y en el Museo Real Tyrrell de Paleontología en Alberta, Canadá. Ahora llegamos al capítulo más difícil de esta historia, el capítulo final: ¿cómo se extinguió Arctodus simus? Los últimos registros fósiles confirmados de Arctodus datan de hace aproximadamente 11.600 años, coincidiendo con el final de la última glaciación, el periodo conocido como Younger Dryas. Arctodus desapareció como parte de la gran extinción de la megafauna del Pleistoceno, un evento catastrófico que eliminó a más del 70% de los grandes mamíferos de Norteamérica en un lapso de tiempo geológicamente brevísimo, apenas unos pocos miles de años. ¿Qué provocó esa extinción? El debate lleva más de un siglo y aún no se ha resuelto definitivamente. Pero los factores principales son tres y probablemente actuaron en combinación. Primero, el cambio climático. Al final de la última glaciación, las temperaturas globales subieron de forma relativamente rápida. Los glaciares retrocedieron. Los ecosistemas de estepa y pradera abierta que habían dominado Norteamérica durante decenas de miles de años fueron reemplazados por bosques cerrados. Las grandes manadas de herbívoros que dependían de las praderas perdieron su hábitat, y sin esas manadas, los grandes depredadores que dependían de ellas perdieron su alimento. Segundo, la llegada de los humanos. Los primeros humanos cruzaron Beringia y entraron en Norteamérica hace al menos 15.000 años, quizá antes. Eran cazadores sofisticados, armados con lanzas de punta de piedra, organizados en grupos cooperativos, capaces de planificar y ejecutar cacería de megafauna con una eficiencia devastadora. La hipótesis de la sobreexplotación humana, conocida como overkill, propone que la presión cinegética humana fue el golpe de gracia para poblaciones de megafauna, ya debilitadas por el cambio climático. Tercero, la competencia con nuevos depredadores.
La llegada del oso pardo, Ursus arctos, a Norteamérica a través de Beringia coincidió temporalmente con el declive de Arctodus. El oso pardo era más pequeño, sí, pero también más versátil. Era un omnívoro genuino, capaz de sobrevivir con bayas, raíces, peces, insectos y carroña cuando la carne escaseaba. Arctodus, con su dependencia de la megafauna como fuente de alimento, era más vulnerable a las perturbaciones ecológicas. En un mundo que cambiaba rápidamente, la especialización de Arctodus, que había sido su fortaleza durante casi 2 millones de años, se convirtió en su talón de Aquiles. Recreemos el final. Hace 11.600 años. En algún lugar de las llanuras del centro de Norteamérica, una hembra vieja de Arctodus camina sola. Es primavera, pero una primavera extraña, más cálida de lo que sus instintos le dicen que debería ser. Los prados que recorre están cambiando. Donde antes había hierba corta y salvia hasta el horizonte, ahora crecen matorrales densos y arbustos de sauce que no estaban ahí hace una generación. Los bisontes aún existen, pero sus manadas son más pequeñas, más dispersas. Los caballos han desaparecido casi por completo. Los mamuts no se ven desde hace años. El mundo que esta osa conoce, el mundo para el que fue diseñada por millones de años de evolución, se está desvaneciendo bajo sus patas. No ha comido en 6 días. Olfatea el viento con la intensidad de la desesperación, pero el viento no trae lo que busca. No hay sangre fresca. No hay matanzas de otros depredadores que robar, porque los otros depredadores también están desapareciendo. Se detiene junto a un arroyo. Bebe. El agua está más tibia de lo normal para esta época del año. Las articulaciones le duelen, las muelas están desgastadas casi hasta la raíz, una cicatriz vieja en el hombro izquierdo le limita el movimiento, se tumba en la hierba nueva. Cierra los ojos. Su respiración se hace más lenta, más superficial. El último Arctodus simus que pisó esta tierra no sabía que era el último. No sabía que con su último aliento se cerraba un capítulo de casi 2 millones de años de historia evolutiva. No sabía que el mundo que la había creado, el mundo de hielo y gigantes, de praderas infinitas y batallas titánicas, estaba muriendo con ella. Simplemente se durmió, y esta vez nadie la despertó. En cuanto al legado cultural, Arctodus simus ha ido emergiendo lentamente de la sombra de los dinosaurios para reclamar su lugar en la imaginación popular. Aunque nunca ha alcanzado la fama del Tyrannosaurus o del mamut, el oso de cara corta ha sido protagonista de documentales como la serie de la BBC Caminando con las bestias. Ha aparecido en videojuegos de temática prehistórica y ha sido objeto de reconstrucciones artísticas cada vez más espectaculares a medida que nuestra comprensión de su anatomía se ha perfeccionado. Su cráneo, con esa silueta inconfundible de cara aplastada y órbitas grandes, se ha convertido en un icono de la megafauna pleistocénica. Pero quizá la contribución más importante de Arctodus a la ciencia no es lo que nos dice sobre él mismo, sino lo que nos dice sobre los ecosistemas. Arctodus nos ha enseñado que los superdepredadores no son solo matones que dominan por la fuerza, son reguladores ecológicos, engranajes esenciales en la maquinaria de los ecosistemas. Su desaparición no eliminó solo una especie, desencadenó efectos cascada que transformaron las comunidades de plantas y animales de todo un continente. Entender a Arctodus es entender cómo funciona la naturaleza a gran escala y cómo su destrucción tiene consecuencias que reverberan durante milenios. Capítulo 6. Epílogo y cierre. En el Museo Estatal de Indiana, en una sala iluminada con luz tenue y irreverente, un esqueleto montado sobre una plataforma de madera oscura se alza sobre las cabezas de los visitantes. Los huesos, teñidos del color del café por miles de años bajo tierra, están articulados en una posición dinámica, como si el animal estuviera a punto de echarse a andar. Las cuencas de los ojos vacías miran hacia algún punto más allá de las paredes del museo, más allá del presente, hacia un pasado que ya no existe. Los niños lo señalan con asombro. Los adultos leen la placa informativa y fruncen el ceño, intentando asimilar las cifras. 1 tonelada, 3,5 metros de altura, 11.000 años de antigüedad, 11.000 años... En términos geológicos, eso fue ayer. Arctodus se extinguió tan recientemente que los primeros humanos que llegaron a América lo vieron con sus propios ojos, lo temieron. Quizá lo pintaron en pieles o lo escupieron en marfil de mamut, quizá le pusieron nombre en lenguas que también se han extinguido. Y esta es la paradoja que nos persigue cuando miramos a un esqueleto de Arctodus. Estamos contemplando un animal que habría podido existir hoy. No hablamos de un ser, de un mundo alienígena, de un planeta con una atmósfera diferente y continentes irreconocibles. Hablamos de un animal que caminó por las mismas praderas que ahora son campos de trigo, que bebió de los mismos ríos que ahora cruzan autopistas, que miró las mismas montañas que nosotros fotografiamos con nuestros teléfonos. La distancia entre Arctodus y nosotros no es una distancia de mundos, es una distancia de tiempo.
y esa distancia es, en el gran esquema de la historia de la Tierra, insignificante, lo que nos obliga a preguntarnos si un animal tan poderoso, tan adaptado, tan dominante pudo desaparecer en un parpadeo geológico. ¿Qué nos dice eso sobre nuestra propia permanencia? ¿Qué nos dice sobre la fragilidad de todo lo que damos por seguro? Arctodus simus no nos deja solo un esqueleto, nos deja una advertencia tallada en hueso que la grandeza no garantiza la permanencia, que el poder no protege contra el cambio, que incluso los gigantes pueden caer cuando el mundo que los sostiene se transforma más rápido de lo que pueden adaptarse. El último plano de este episodio no es del oso, es de la pradera, una pradera moderna en algún lugar de las grandes llanuras de Norteamérica. El viento mueve la hierba en olas doradas. El cielo es inmenso, azul, interminable. No hay mamuts, no hay dientes de sable, no hay un oso de cara corta patrullando el horizonte con la autoridad de 2 millones de años de evolución a sus espaldas. Solo queda el viento y el silencio. Y si escucháis con atención, con mucha atención, quizá podáis oír en algún lugar bajo vuestros pies el eco de unas pisadas colosales que todavía resuenan en la memoria de la Tierra. Arctodus se ha ido, pero sus huesos nos hablan. Y mientras alguien escuche, su historia no habrá terminado. Suscríbete a Gigante del Pasado para descubrir al próximo coloso que dominó nuestro planeta. ¿Qué animal prehistórico quieres conocer? Déjalo en los comentarios. Créditos, finales, imágenes de fósiles reales de Arctodus simus en los pozos de la Brea, fotografías del esqueleto de Indiana, reconstrucciones artísticas históricas y modernas, paleontólogos trabajando en laboratorio, limpiando huesos con pinceles finos bajo lámparas de aumento. El sonido del viento sobre la pradera se mantiene, mezclándose con el tema musical principal de la serie que se disuelve lentamente. Arctodus simus sobrevivió durante casi 2 millones de años. Nuestra especie lleva 300.000. El tiempo dirá si igualamos su récord. Fin.